Vamos nomás. Bueno, les voy a hablar sobre inestabilidad de hombro. La inestabilidad de hombro desde la antigüedad que existió esta patología, ya en la parte egipcia se mencionaba 3000 años antes de Cristo, después los turcos, los persas, 1200 antes de Cristo, y después ya en épocas antiguas, en pinturas, cuadros, se empezó a manifestar. Técnicas de Hipócrates, 460 a.C. Por lo tanto, es una patología que existió y se la trató de distintas formas de acuerdo al momento donde surgió. Para tener en cuenta el hombro, hay que tener en cuenta como si fuese una pelotita de golf y un tee, es decir, que la cabeza del hombro es mucho más grande que el soporte. Por lo tanto, es una articulación que buscó tener mayor movilidad, pero tiene poca estabilidad. Por lo tanto, necesita estructuras que la contengan para que el hombro no se luxe. Entonces tenemos una discrepancia entre una glena que es plana y una cabeza convexa y una superficie de apoyo mínima. Entonces acá lo que estoy mostrando es cómo la glena, que también puede tener distintas versiones, y la movilidad que puede tener la escápula, me ayudan a contener también la cabeza del húmero. Como ven, este chico que juega al básquet, el dedo sería la glena y moviliza el dedo para que la pelota no se caiga. Pero aparte de la parte ósea, tenemos estructuras blandas. Están las partes estáticas y las partes dinámicas. Entre las partes blandas estáticas tenemos el labrum, la cápsula con sus ligamentos y la presión negativa que se genera dentro de la articulación. Y la parte dinámica está el manguito rotador, el bíceps, el deltoides y los músculos periscapulares. Para que sepan lo que es el labrum, es un fibrocartílago que rodea la glena, y esto lo que genera es mayor superficie de contacto, como si fuese un plato. Si fuese un plato playo, y yo apoyo una pelota de básquet, si yo le hago una carga de traslación, se puede salir, y si es un plato hondo, al tener mayor superficie de contacto, es más difícil que se salga. El labrum está formado por 5 Mauri, un tejidos. segundito. Fíjate que te deben aparecer los chicos que se quieren ingresar, el Fede, dentro de participantes, porque vos sos ahora el que tiene el control. ¿Y yo cómo hago eso ahora? Fíjate, hay participantes, Bien. debe haber Bien. solicitudes arriba de participantes, tienen que aparecer. Ahí creo que está, ¿no? Sí. Bueno, entonces si yo al plato le hago un borde, es decir, un labrum, tengo más contención. Y sepan que el labrum está formado por fibrocartílago. Tenemos el periósteo, el cartílago, la cápsula, la sinovial y el periósteo. ¿Estamos? Las otras partes blandas que tenemos es la cápsula. La cápsula es una estructura, una membrana que rodea la articulación, es decir, la cabeza del húmero y la glena. Tiene distintas inserciones en la cara anterior, pegada al labrum, más medial. Ahí tengo que agregar algo más. Más medial o mucho más medial. Y la posterior es siempre pegado al labrum. Esto lo que hace es darle toda la contención suficiente para que la cabeza del húmero esté contenida. Cuando hay problemas de calidad de tejido o hiperlaxitud, hay una redundancia de cápsula y el volumen de líquido que se puede juntar dentro o la movilidad y traslación es mayor a lo normal. Los ligamentos que se encuentran son refuerzos capsulares. Se encuentra el ligamento glenumeral superior, ligamento glenumeral inferior, medio, perdón, el inferior que está formado por dos bandas, la anterior y la posterior, y el fondo del saco axilar. Estos ligamentos se ponen en tensión de acuerdo al rango de rotación o traslación que exista. Acá lo vemos, un ligamento normalmente está laxo, pero cuando hay un rango de movimiento o una traslación, se pone tenso y eso me exige una movilidad si la fuerza sigue actuando. Si la fuerza es mayor, por ejemplo acá hay una rotación, pero si la fuerza es mayor puede lograr una desinserción y es una lesión. Otro ligamento que contiene el hombro es el córaco humeral. La presión negativa es un principio físico, que la cápsula cerrada sin ninguna lesión impide la separación de una estructura con otra.
Las fuerzas musculares, tanto del manguito rotador como del deltoides, lo que hacen son fuerzas de compresión y a su vez de movilidad. Si yo tengo una atrofia o una desinserción del manguito rotador, la capacidad de traslación hace que los ligamentos sufran más tensión y a lo largo se rompan. Bueno, hay que tener en cuenta unos conceptos. La estabilidad es la capacidad de mantener la cabeza humeral centrada en el interior de la cavidad glenoidea. La laxitud es el grado de traslación de la cabeza humeral a través de la superficie glenoidea, que está permitida por los anclajes capsulares y ligamentarios. Y la inestabilidad es una alteración entre los estabilizadores estáticos o dinámicos. Hay muchas definiciones en muchas bibliografías y un consenso que se buscó es la incapacidad de mantener la cabeza humeral centrada en la fosa glenoidea debido a alteraciones biomecánicas durante el rango de movimiento, llevando a dolor, síntomas o disminución de la función del hombro. ¿Qué significa? Yo puedo tener una lesión del hombro y que el hombro no se me luxe, sino que tengo una subluxación, o una fatiga o un dolor permanente, y eso se considera también una inestabilidad o una microinestabilidad. Existe la posibilidad de tener una luxación ante un evento traumático. También puede ser en forma voluntaria. Habitualmente cuando el rango de movilidad llega al extremo, el ligamento se pone tenso y después de la tensión viene una traslación y si la fuerza sigue presente, la posibilidad de lesión y de luxación aparece. Bueno, ante un episodio de una luxación aguda, el paciente puede llegar en esta posición, un brazo en abducción, sosteniendo el antebrazo o la muñeca con el brazo opuesto. Eso habitualmente me hace una referencia que el hombro puede estar luxado hacia anterior. También podemos tener un brazo bien pegado al cuerpo y en rotación interna, que puede ser una luxación posterior. Las luxaciones inferiores, que son las luxaciones erectas, son poco frecuentes, pero el brazo queda pegado a la cabeza. Siempre que existe una luxación y lo ven en la consulta, lo primero que tienen que hacer es evaluar las partes vasculonerviosas porque son estructuras que corren riesgos. Tengan en cuenta que el nervio circunflejo pasa por delante del subescapular y se mete en el cuadrilátero húmero tricipital, y una luxación, como la cabeza viene hacia adelante, lo puede distender, por lo tanto puede tener una paresia, una parestesia o una alteración en la sensibilidad. Los estudios que hay que pedir antes de hacer alguna maniobra son el frente verdadero de hombro, un perfil de escápula, la posición axilar o de Belpo que acá se muestra, ayuda, pero el paciente a veces está muy dolorido y es difícil de hacerse. Tengan en cuenta siempre que la posibilidad de lesiones asociadas existe, lesiones capsulares ligamentarias, fracturas de garro del manguito, lesiones vasculares, lesiones neurológicas y la posibilidad de una recidiva, que ya la haya pasado previamente. El tratamiento en guardia, lo que hay que tratar de hacer es que el paciente se relaje, sea con medicamentos o sin medicamentos. Obviamente con medicamentos es mucho más fácil y nos lleva menos tiempo. Maniobras existen muchas. Siempre lo que hay que tratar de hacer es que el paciente esté bien relajado. La maniobra que a mí me gusta hacer es la de Timson. Lo dejo al paciente con el brazo colgado, apoyando el pectoral y el brazo bien libre con la escápula por fuera, y si uno le carga peso y el brazo se relaja, entra solo. Esto que muestro en esta maniobra es lo que no hay que hacer. El paciente sentado le va a bajar la tensión o va a contracturarse, por lo tanto va a ser mucho más difícil la maniobra. La maniobra de Hipócrates es bastante agresiva, por lo tanto no se aconseja. Cuando tenemos un ayudante, la posición de la técnica de la sábana sirve. La maniobra de Kocher es útil, pero hay que tener cuidado si el paciente tiene arriba de 60 años, puede tener un poco de osteoporosis y la posibilidad de una fractura humeral existe. Por lo tanto, si tenemos a disposición una sedación,
sería lo ideal. Y siempre, después de una reducción, controles radiográficos y control básculo nervioso nuevamente. Una vez que el hombro se reduce, lo que hay que hacer es colocar un cabestrillo. No hay diferencias estadísticas en la posición, si queda en rotación interna o rotación externa. Lo que sí ayuda es dejarlo quieto, porque eso va a hacer que el líquido que generó la cápsula, la hemartrosis, se empiece a reabsorber, y aparte dejarlo quieto al paciente le da un poco de alivio. Los tiempos, bueno, esto en realidad... ustedes lo que tienen que hacer es dejarle el cabestrillo y hacer en realidad un estudio para evaluar si hay lesiones asociadas, pero se consideraba que entre 3 y 6 semanas es el tiempo que se lo deja quieto. Si es una persona anciana, si lo dejamos más de 3 semanas, va a generar una artrofibrosis que después nos va a limitar mucho, por lo tanto serían 3 semanas. Es muy raro que un episodio de luxación, si tiene alguna lesión asociada, se solucione en forma conservadora, pero bueno, se le puede dar la chance al paciente. Lo que hay que hacer después de la reducción son estudios complementarios. La resonancia es útil si es en forma inmediata al episodio, es decir, que si la hago antes de las 72 horas, porque la hemartrosis que me generó la articulación me sirve como método de contraste. Si no, hay que pedir una artroresonancia. Si yo en una radiografía ya veo que hay un defecto óseo, una tomografía con 3D me ayuda mucho porque me va a servir para la planificación postquirúrgica. ¿Qué lesiones puedo encontrar? Existen lesiones de partes blandas y de partes óseas. Lo que es la lesión de la cápsula con el labrum, hay muchas: la lesión de Bankart, la lesión de Alza, la Perthes, la de Glatt. Esto es una forma de definirlas por imágenes. Todas generan lo mismo, una luxación anteroinferior en este caso. Y la lesión de Hagl es una desinserción capsular a nivel humeral. Pero todas las otras son a nivel de la glena. A nivel de las partes óseas podemos llegar a tener una fractura en el reborde anterior de la glena, que es lo que se llama un Bony Bankart. Podemos tener una lesión de Hill-Sachs, que es una fractura por impactación en la región posterior superior de la cabeza. Esto pasa cuando la cabeza se luxa anteroinferior y cuando vuelve a su zona se choca con la glena, queda enganchada, se reduce y queda el defecto. O también una fractura en el troquíter. Clasificaciones hay muchas, de acuerdo al grado, si son por algún problema sistémico, congénito, locales o sistémicos, si es aguda, si es crónica, en la dirección que se luxa, la cantidad de episodios que tuvo, si es voluntaria o involuntaria. Y acá hay una forma que se las separó: si tiene un evento traumático, habitualmente es unilateral, habitualmente tiene una lesión, que es la lesión de Bankart, él tiene un tratamiento quirúrgico, y después están las AMBRI, que son las atraumáticas, que habitualmente pueden luxarse en forma voluntaria hacia anterior, posterior, inferior. Con rehabilitación habitualmente se solucionan. La cirugía no es ideal, pero cuando se busca hacer es tratar de reducir el volumen capsular, que es con un intervalo de los rotadores, una aplicatura o un capsular shift. Y después tenemos la microinestabilidad, que habitualmente lo que se hace es una elongación de los tejidos en forma adquirida, y habitualmente es por todo deportista que hace el lanzamiento, que va elongando la cápsula anteroinferior. Acá lo que estoy mostrando es un patrón de clasificación de... A ver qué puedo, si puedo este. Bueno, este no puedo. Bueno, tenemos el patrón tipo 1, que es el traumático, donde habitualmente hay una lesión ósea o partes blandas, es decir, que hay una estructura alterada. Tenemos un patrón muscular, que son los que tienen un predominio, donde pueden hacer una propiocepción o una alteración o coordinación muscular. Habitualmente no hay una estructura, habitualmente pueden estar asociados a disquinesias, o tienen patrones donde saben contracturar músculos y hacen esa subluxación, o pueden tener alguna alteración en tejidos, como estos hiperlaxos, donde, bueno, no hay una estructura
es atraumática, pero por un problema en el colágeno se generan, y después tenemos las microinestabilidades que son estas. Cuando tenemos una estructura lesionada, lo que hay que pensar es en una opción quirúrgica si el tratamiento conservador no da resultado. Yo habitualmente no doy el tratamiento conservador, excepto que el paciente lo solicite, pero si hay una estructura lesionada, pienso en la cirugía, ya les voy a explicar por qué. Como opciones quirúrgicas tenemos la de partes blandas, la reconstrucción capsular, el procedimiento sobre el tendón del subescapular y el capsular shift. Y en los defectos óseos tenemos la reincorporación del fragmento en caso de un bony bunker, el replissage en el caso de una lesión de Hill-Sachs, o un bloque óseo que puede ser en un defecto en la glena o combinado. Y también las poco frecuentes, las osteotomías, tanto a nivel del húmero proximal como del cuello glenoideo. En 1923, Bunker lo que generó fue la reinserción del labrum anterior. Acá se ven en imágenes. Es una técnica que da muy buenos resultados. Habitualmente se acompaña con otras cosas, porque para llegar a la estructura anterior de la glena tenemos que desinsertar el subescapular, por lo tanto al insertarlo tenemos una aplicatura, y a veces también se puede hacer un cierre del intervalo, es decir, la unión del supraespinoso con el subescapular, por lo tanto es un tratamiento combinado. No es lo mismo que un bunker artroscópico puro, sino que es un tratamiento combinado. El tratamiento de un bunker artroscópico, lo que se hace es una reinserción del labrum. Acá se ve una lesión, una desinserción. Se ponen los arpones, se rodea el tejido y se fija el tejido, quedando como un arrollado y la cabeza centrada en su lugar. Esto se hace por medio de arpones. Los procedimientos que se pueden hacer arriba del músculo del subescapular, el putty-plug, que es una aplicatura. Hay que tener en cuenta que cada centímetro que se aplica pierde 10 grados de rotación externa. Y después está la Magnusson Stat, que lo que hacen es una transferencia del troquín hacia el troquíter, buscando mayor tensión en la parte anterior, y eso a la larga genera traslaciones con sobrecarga. Por lo tanto, son técnicas que están medio en desuso. Como técnicas también en la cápsula, lo que se hace es el capsular shift. El capsular shift existen varios métodos. Una apertura externa, tratando de subir la parte inferior, una apertura interna también subiendo la parte inferior hacia superior, o una en el medio de la cápsula, siempre tratando de hacer una aplicatura y la parte inferior llevándola hacia arriba. Lo que se demostró en este trabajo es que mientras más externo se abra, tenemos más chance de hacer una reducción de la cápsula, porque es como un cono. Si yo al cono lo cierro de este lado, el volumen que se logra es menor. Si lo cierro acá, reduzco el volumen. En caso que tengamos un defecto óseo, un bony bunker, acá tenemos técnicas donde se puede poner un arpón adelante, en la glena y uno en la región posterior, o directamente también se puede poner uno en el defecto y se rodea con suturas. Esta es la que se llama Bony Bunker Bridge, y si no la técnica de Sugaya. Las dos técnicas son útiles. Cuando tenemos un defecto de Hill-Sachs, que ya les voy a mostrar lo que es de enganche o off-track, lo que se busca hacer es rellenarlo, y lo que se hace es rellenarlo con el infraespinoso. Se hace como una miotenodesis, reinsertándolo y tapando el defecto. Una lesión intraarticular la transforma en una lesión extraarticular. Siempre se hablaba de que se perdía fuerza, se perdía rotación interna no se pierde, lo que sí se pierde es fuerza, porque disminuye el brazo de palanca del infraespinoso. Y ya van a ver lo que es una lesión on-track y off-track. Acá lo que hace es una lesión que hace que el hombro se me enganche, la transforma en una lesión donde no se va a enganchar. Cuando hay defectos óseos, existen técnicas como el trillet. Lo que se hace directamente es un corte y directamente se apoya la coracoides en la glena con su tendón conjunto. También tenemos la de Bristow-Elfet, que lo que se hace es la punta de la coracoides con el tendón conjunto se inserta en la región anterior inferior de la glena.
tenemos la técnica que está en boga, que es la técnica de Latayet, que tiene un triple efecto. El efecto óseo, porque le aumenta la superficie anteroposterior. El defecto dinámico, porque el tendón conjunto, cuando yo hago abducción y rotación externa, me sostiene la cabeza del húmero. Y el efecto bumper, porque yo le puedo reinsertar la cápsula. Hay un autor que es, un médico que se llama Jill Walsh, que la aconseja para todos los casos. Y las osteotomías, que son muy difíciles de ver, porque la verdad que no se hacen, que es cambiar la rotación de la cabeza del húmero en retroversión, para que yo aumentando la rotación externa no se me va a enganchar en el defecto de Hill-Sachs, o aumentando la retroversión haciendo una cuña anterior de la glena. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Esto es muy importante porque el éxito es el retorno a la calidad de vida previa y el fracaso puede ser la recidiva, la aprensión, la rigidez, dolor e insatisfacción. Entonces, teniendo todos estos criterios en cuenta, es lo que nos va a permitir tomar la decisión de qué técnica utilizar. Bueno, ¿cuándo operar? Después del primer episodio o antes del segundo episodio. Hay que tener en cuenta que una lesión aguda del labrum, mientras antes se haga, va a tener mejor calidad de tejido, va a haber menos deformidad plástica, va a disminuir los tiempos de inmovilización, de rehabilitación y reposo deportivo, menores lesiones asociadas, porque se demostró que mientras más episodios tenga, la lesión ósea o el defecto bipolar aparece más seguido. Y acá, para tener en cuenta clasificaciones que se tomaron en cuenta, hay Boileau en 2007 generó un score que me sirve para tomar decisiones quirúrgicas, tiene en cuenta la edad, el tipo de deporte, si hay contacto o no en el deporte o si es de overhead, si es laxa, si hay lesión de Hill-Sachs en la radiografía o si hay lesión en la glena. Todo eso me da un puntaje y de acuerdo a ese puntaje me va a dar el riesgo de recurrencia ante una lesión, una cirugía de Bankart artroscópica. Si el puntaje me da de 0 a 3, la recidiva es del 5%, por lo tanto podría ser una lesión de Bankart. Si me da de 4 a 6 es de 10%, estudios nuevos dicen que puede ser del 33%, lo que ya no es tan tolerable, y más de 6 la recurrencia del 70%. Por lo tanto, en este estudio de 2007 dicen que si tengo más de 6 puntos, aconsejan una técnica de tope óseo. Esta es una escala que tiende una tendencia más a la parte ósea, no hace referencia al número de episodios ni tampoco a la calidad de tejido. Existen formas para medir el defecto óseo, tanto a nivel de la glena, que esto me va a dar un porcentaje de glena sana que tengo o de glena perdida. Yo lo que puedo hacer para medirlo es utilizar la glena opuesta y le hago un círculo en esta zona, ese es el diámetro perfecto, o se la puedo hacer en la que tiene el defecto, este es el 100%, mido esto y le calculo el porcentaje. Bunjar en 2000 consideró que una glena normal tiene la forma de pera y cuando hay un defecto óseo una pera invertida. Y hubo un trabajo que mencionaban que deportistas de impacto con defecto óseo, el riesgo de recidiva pasaba al 64%, por lo tanto aconsejaban una técnica de tope óseo. Bueno, acá es el que usted estaba mencionando, no era el 64, sino el 67%, eso en el año 2000. En 2004, Ian Law dice que la pérdida crítica, es decir, la posibilidad de inestabilidad, si es del 20 al 25%, ya no es aconsejable una técnica artroscópica, sino hay que hacer un tope óseo. Jean en 2017 dice que la pérdida ósea crítica pasa al 17,3 en deportistas. Yamamoto dice que la pérdida ósea subcrítica es del 17 al 25 en deportistas. Esto subcrítico ya está hablando de calidad de vida, que el paciente tenga dolor o sienta que no se sienta al mismo nivel que tenía previamente. Saja en el 2015 dice que el defecto crítico es del 20 y en deportistas de 13,5. Por lo tanto, la pérdida ósea cada vez menor
para buscar tener una calidad de vida y menos riesgos de complicaciones. Bueno, a nivel de la cabeza humeral está la lesión de Hill-Sachs. Hay muchas clasificaciones que la referencia que tienen es el tamaño, la profundidad, o si es de enganche o no enganche. Esto es algo dinámico. Por ejemplo, acá tenemos la cabeza y cuando hago rotación externa, si la lesión de Hill-Sachs se engancha, es una lesión de enganche, y si yo en rotación externa no se me engancha, es no de enganche. Esto es forma dinámica, pero existen estudios que me permiten evaluar esto para evitar una maniobra de una nueva luxación. Y esto es lo que generó Yamamoto, que es lo que se llama glenoid tract. El glenoid tract es el área donde la glena se apoya en la cabeza del húmero cuando yo tengo en la posición de abducción y rotación externa. La glena tiene un 100%, pero cuando yo hago abducción y rotación externa, me empuja el supraespinoso, por lo tanto se pierde un 16%. Por lo tanto se considera que el 84% es el importante a evaluar cuando yo estoy haciendo una abducción y rotación externa. Entonces la glenoid tract es el 0,84% por el diámetro de la glena, pero si yo tengo un defecto óseo en la glena, se lo resto. ¿Estamos? Entonces yo con eso lo que puedo evaluar es, si yo en este caso tengo una lesión de Hill-Sachs y el glenoid tract, que es este, me toca, esto es lo que se llama lesión de enganche o off-track. Si yo la lesión de Hill-Sachs no me toca con este borde, significa que yo en abducción y rotación interna no se me va a enganchar, es no enganchante o on-track. ¿Estamos? Si yo tengo una pérdida en la glena, mi glenoid tract se va a reducir. Acuérdense, le tengo que restar esto. Por lo tanto, mi capacidad por la lesión de Hill-Sachs o por glena más chica de que sea off-track es mayor. A nivel de la lesión de Hill-Sachs, la forma para medirlo, tanto en radiografía, en resonancia como en tomografía, se mide el ancho de la lesión de Hill-Sachs de medial a lateral, y también lo que se mide es la zona de inserción del manguito hasta la lesión de Hill-Sachs. Eso es lo que se llama intervalo. Y esto me va a permitir hacer una fórmula. Acá van a ver, esta es del intervalo, porque estoy midiendo la zona de inserción más la lesión de Hill-Sachs. Y acá lo que vamos a ver en relaciones de lesiones bipolares es que si la lesión de glenoid tract es 0,84 o 0,83, esto sí es en vivo o en un cadáver, es un porcentaje de un centésima parte, no pasa nada, por el diámetro menos el defecto, y el intervalo de Hill-Sachs es el ancho más el puente de la inserción del manguito. Si yo el intervalo lo tengo menor que la lesión de glenoid tract, como les había mostrado antes, es una lesión de on-track, por lo tanto no se me va a enganchar, sería este dibujo. Y si la lesión de Hill-Sachs es mayor al glenoid tract, que se me va a enganchar, la cabeza del húmero se cae. Eso es lo que se llama off-track. Este concepto fue en 2014. Y de acuerdo a eso, Giacomo estableció este criterio de opciones quirúrgicas. Si el defecto a nivel de la glena es menos del 25% y no se engancha, una artroscopía, una lesión de Bankart, funciona. Menos de 25, con un off-track, se podría hacer una lesión de Bankart más un remplissage, o también una técnica abierta, que yo se lo voy a explicar. Si el defecto es mayor al 25%, on-track, la técnica de la Target, y más del 25% con un off-track, hay que hacer una técnica a nivel de la glena y a nivel de la cabeza del húmero, que puede ser un allograft o un remplissage. Giacomo en 2020 dijo, bueno, la lesión, el EASI score es muy bueno, pero se basa en radiografías y es mucho más preciso una tomografía. Por lo tanto, reemplazó esta parte y le dio otro puntaje. Si tengo una lesión on-track, 0 puntos, y si la tengo off-track, 4 puntos. De esto lo que logró es que muchos pacientes con el EASI score pasaban a técnica de la Target, con este score nuevo se permitían tratamientos como por ejemplo un Bankart artroscópico, un Bankart con un remplissage
o un bancar abierto, y si la lesión era mayor, es decir, llegaba a los 7 a 10 puntos, recién la técnica de la tarjeta. Acá lo que les había mencionado antes, ya se tiene en cuenta tanto el defecto óseo crítico como el subcrítico, porque ya el deterioro en la calidad de vida, aunque el hombro no se luxe, es muy importante tener en cuenta. Por lo tanto, ante lesiones cada vez más chicas, técnicas más agresivas son necesarias. Y esta es una escala que vemos cómo ante una mayor inestabilidad por defectos se piensa en una técnica como abierta, como una técnica de tope, y ante una lesión con más estabilidad porque el defecto es más chico, una técnica bancar abierta, las bancar abiertas o técnicas asociadas como putty plat y todo eso podrían ir acá, lo que es artroscopía acá. La artroscopía, cuando ya lo están pasando a este lado, le agregan el remplissage y buscan tirarse para el lado del amarillo. El ISACOS, que es una asociación internacional de artroscopía, generó este algoritmo que hace más o menos lo mismo. Las lesiones on-track, una artroscopía. Las lesiones off-track, se puede probar artroscópico con un remplissage cuando la lesión ósea es pequeña. Cuando la lesión es un poquito más grande y es de poca demanda, se podría pensar en una técnica de partes blandas, pero cuando ya es de alta demanda o un deportista de contacto... A ver, un deporte... Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, Mauri. Sí, Bien. doctor Valja. Bien. Bueno, si el paciente tiene una lesión más pequeña, si tiene una lesión más pequeña de un 15 o un 20%, pero es de impacto, se tendría que hacer algo a nivel óseo, y si ya la lesión es mayor, ya hay que pensar directamente en algo óseo. Bueno, basándonos en lo que les dije, ¿por qué no de entrada hacer algo de tope óseo? Y evitamos riesgo a recidiva o a deterioro en la calidad de vida. Ya hemos visto que con el tiempo el defecto óseo pasó de crítico a subcrítico y de lo que era un 25% llegó a un 13,5%. Entonces, ¿por qué no de entrada hacer algo como una técnica de tope óseo? Entonces, este que muestro acá es la target, y lo que les voy a mostrar acá es un poquito de historia. La técnica de Evin y Binet surgió a principios de 1900, la técnica de la target en 1954, la de Trillat en 1954, Bristow en 1958, Pat en 1980 y Divid en 1910. Es decir, que es una técnica que evolucionó en el tiempo y cada uno le fue incorporando cosas. La de Binet es un injerto de la cresta ilíaca que se pone en el reborde antero-inferior de la glena. La técnica de la target, como habrán visto, es una traslación del injerto de la coracoides. La de Trillat es un corte directamente en la zona donde llegue directamente la coracoides a la glena. La de Bristow es la punta. Acá lo que hago referencia es que el profesor fue Bristow, pero el que hizo la técnica fue Helfet, que fue un estudiante, y el profe se le robó la técnica. Pate lo que generó es la utilización de la reinserción de la cápsula para hacer un triple efecto, y Vivir lo que hizo fue una técnica de modificación de la fijación de la coracoides para hacer lo que se llama el arco congruente. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos está muy a favor de la reconstrucción de partes blandas, más que todo la parte artroscópica, y Francia, Europa, piensa más en la técnica abierta, en la de tope óseo. Como ya había hecho un poco de referencia, el Easy Score hizo la manifestación de que al principio arriba de 4 a 6 puntos era un 10%, arriba de 6 era intolerable, un 70% de recidiva. Eso se fue modificando y ya consideraron que era intolerable en 2010. En 2019, un ISIS menor a 2 tenía un 10% y un ISIS menor a 4 ya pasaba un 35%.
Entonces era como que cada vez había una tendencia mayor a pensar en una técnica de tope óseo. Yo acá lo que estoy haciendo es un paso a paso de cómo hay que hacer la cirugía, porque es una cirugía teniendo mucha experiencia y respetando cada paso, no sería compleja. Tengamos en cuenta la posición, mientras más en silla de playa esté el paciente, el riesgo de isquemia está. Tenemos la ventaja de los bloqueos, por lo tanto ya la posición la podemos levantar un poquito más y no corremos riesgo. Siempre cuidemos la cabeza y levantemos un poco más la escápula para tener una mayor exposición en la glena. El abordaje que utilizamos es el decto pectoral. La separación es con separadores, con buenos ayudantes. Hay que exponer la coracoides. La coracoides tiene muchas inserciones, tiene nivel medial el pectoral menor. Acá les voy a mostrar el pectoral menor, el ligamento coracoacromial a nivel lateral, el tendón conjunto hacia abajo, hacia medial y hacia superior tenemos los ligamentos coracoclaviculares, y a posterior e inferior el coracohumeral. Han hecho muchos estudios en relación al tamaño que tiene la coracoides. Todos los que eran de Asia, como los pacientes son más pequeños, la verdad que tenían coracoides muy pequeñas. Este es de Chile, con unas coracoides que tenían unas longitudes que tampoco eran tan grandes, pero lo que hay que tener en cuenta es lograr una longitud de entre 20 y 26 milímetros. Nosotros la forma en que lo tomamos es con una sierra que tiene 90 grados, siempre de medial a lateral, porque a medial le tenemos toda la parte vasculonerviosa, por lo tanto tenemos que ir de lo seguro a donde hay riesgo hacia donde no. Tratemos de lograr 25 milímetros. Acá hay un estudio que me dice que mientras yo más longitud quiera, más riesgo de tener afección de los ligamentos coracoclaviculares, por lo tanto hay que tratar de buscar hasta 2,5 o 2 centímetros, porque si no voy a tener una luxación acromioclavicular. Tengamos en cuenta que la movilización del injerto de coracoides no hay que traccionar mucho, porque de la punta a 2,5 centímetros tenemos el músculo cutáneo. La preparación del injerto, nos vamos a quedar con un cabo de ligamento coracoacromial que me va a servir para la reinserción de la cápsula. El tendón conjunto me da vascularidad y cumple la función del slim. El injerto tiene su curvatura, lo que hay que hacer es una pequeña decorticación, pero no perder mucho hueso, porque si no se me puede fracturar, y aparte, si la superficie la hago plano, voy a tener mayor contacto, por lo tanto mejor consolidación. Lo que se busca siempre es poner dos orificios, tienen que ser bien céntricos. Este dibujo lo hice yo con el paint. Si yo le calculo mal, primero no voy a tener tope óseo, o puedo ir excéntrico, y obviamente no me va a servir el injerto. Existe material específico, es una cirugía que necesita mucho de material específico, tanto para sostener y para poner las mechas. Acá lo que estoy mostrando son imágenes. Cuando yo utilizo el arco clásico, lo que tengo que preparar es la cara inferior, que es la que se va a fijar en la cara anteroinferior de la glena, y si hago el arco congruente, lo que tengo que preparar es la cara medial. Técnicas para ingresar a la articulación una vez que ya tengo el injerto. La mejor es la técnica del slim, que es una liberación o un split del subescapular, es decir, que no desinserto nada. Existen muchas técnicas, puedo hacer desde la osteotomía del troquín, un PIL que es la desinserción, una tenotomía total, una tenotomía en L. Yo he hecho en L, el tema es que después tengo que proteger mucho la rotación externa, y tengo que tener el cabestrillo por lo menos 30 días para que se me cicatrice el tendón. La mejor es el slim. Y trabajos demuestran de que realmente funciona porque no pierdo fuerza, no hay atrofia y no hay pérdida de rotación externa. La fijación del injerto, hay que tener en cuenta que mientras más abajo lo coloco es lo mejor. Existen guías específicas, hay muchos tornillos de muchas marcas comerciales, habitualmente de 3,75, 4,75. La posición, hay que darle la mayor compresión para que no me quede un espacio vacío. La compresión es fundamental. Las guías fundamentales, las que tengan offset, existen de 4, 6 y 8 milímetros.
Si yo al injerto lo pongo muy alto, la posibilidad de que la luxación vuelva a pasar porque no tengo el tope inferior, como este dibujo, es posible. Además que los tornillos pueden afectarme a nivel posterior, el nervio supraescapular. Si es muy bajo, no voy a tener tope óseo para fijar el otro tornillo, por lo tanto me puede rotar o no tengo la suficiente compresión. Si es muy medial, no voy a darle el tope óseo que necesito para aumentar la superficie anteroposterior, y si es muy lateral me hago un escalón y me voy a generar artrosis. Por lo tanto, las guías son muy importantes desde hora 3 hacia abajo y siempre a la altura correcta. Bueno, ¿cuál es el injerto ideal o técnica para utilizar? Existe la técnica de DeVir, que es el arco congruente o la clásica. Acá están las características. La clásica tengo más superficie de contacto. Acá les voy a mostrar un dibujo. Cuando yo hago el arco congruente tengo mayor superficie anteroposterior, pero también es muy fino, por lo tanto tengo poca superficie de apoyo para que me haga la consolidación, y tengo también menos espacio para trabajar con el tornillo, por lo tanto tengo la chance de que se me haga una fractura, no así con el arco con la clásica. Por lo tanto, si el defecto óseo no es tan grande, es más seguro para que no se me fracture el injerto una técnica clásica. Acá muestro el dibujo de cómo son las técnicas. Si el arco es congruente, la cara inferior es la que me va a quedar adelante, y la cara que tengo que preparar es la cara medial. Y si la técnica que uso es la clásica, lo que preparo es la cara inferior apoyándolo, y la cara que me va a quedar hacia adelante es la cara lateral. Para tener la misma arco congruente inicial, se demostró que el alograph con un pilón tibial es el más útil. Ninguna logra, ni la clásica ni la congruente, la precisión anatómica normal, pero bueno, hay que tener en cuenta que la clásica tiene una buena curvatura axial, coronal, pero bueno, eso depende de cada paciente. Los implantes lo que hay que tratar es que sean del menor tamaño posible, porque eso me va a permitir tener más espacio de trabajo a nivel óseo. Hay que tener en cuenta que la distancia mínima entre la cabeza del tornillo y la línea de fractura o osteotomía debe ser igual al diámetro de la cabeza del tornillo. Por lo tanto, si esto no es así, la posibilidad de fractura es presente. Por lo tanto, vean la evolución como hay, de 4,5 malleolares pasaron a 3,75, 3,5, y lo que hay ahora son los endobottom, que es de 2,8. Existen también para mayor superficie de compresión estas placas que son muy buenas y evitan también la fractura entre un tornillo y otro, y las técnicas con endobottom, que obviamente puedo hasta utilizar uno solo, y si el injerto me queda pequeño, no voy a tener problema porque no se me va a fracturar. La reinserción capsular es lo que me hace el efecto bumper, que es el triple efecto, y lo que se hace es la reinserción de la cápsula. Existen dos formas de hacerlo, una a nivel de inserción a nivel del injerto, y otro a nivel del defecto donde se reinserta. Lo que se buscó ver es dónde tenía mayor rotación, la estabilidad es la misma, pero si yo lo fijo a nivel del injerto, lo que busco es tener mayor rotación estable. La rehabilitación va cambiando. Inicialmente tenía la ventaja de que el hueso se consolidaba al tercer mes y ya se permitía mucho. Las últimas bibliografías buscan que sea entre el 7º y el 8º mes para volver al deporte de impacto. Pero bueno, todo lindo, pero también existen complicaciones. Complicaciones entre un 15 y un 30%. Si la posición del injerto es mala, puedo tener desde fracturas, artrosis, migraciones, lesiones nerviosas, complicaciones inmediatas en el quirófano, hematomas, tumefacciones, infecciones, neuropraxias, lesión del plexo, y a largo plazo, que hay que tenerlas en cuenta, la pseudoartrosis, la osteolisis o la recurrencia y la artrosis.
Fallas técnicas, puedo tener una fractura, causas la excesiva decorticación, la excesiva compresión que me genera una fractura, o un injerto pequeño, cuando le pongan los tornillos directamente se me destruye el hueso. Falta de consolidación porque no hubo la compresión suficiente, no hubo el contacto óseo-óseo, o una reabsorción porque no estuvo en la posición adecuada, o porque ya les voy a mostrar en un trabajo qué es lo que puede pasar también. La pseudoartrosis también puede pasar por una inadecuada preparación, porque no hubo suficiente compresión, porque el hueso y el injerto se desvitalizó. La osteolisis es posible que pase, y hay trabajos donde demuestran que la zona superior, por no tener tanta compresión como abajo, puede sufrir osteolisis, pero dicen que no importa porque la importancia está en el tendón conjunto y eso le va a dar vitalidad y la parte inferior va a seguir presente. Fracturas de coracoides existen y bueno, hay que buscarle soluciones. Si se fractura y tengo hueso suficiente, le pongo un tornillo y me va a quedar como una Bristow. Si se me agrandan los tornillos, puedo poner una placa de aumentación o complementarla con un arpón. Si el fragmento directamente lo pierdo, puedo usar cresta ilíaca y usar una técnica de Eden. La complicación más temida es la artrosis. Hay casos tanto a nivel por banca artroscópica como por técnicas de Latarjet, por lo tanto esto no es que sea únicamente por esta técnica. Los casos, bueno, la evolución que tienen a 10 años, como verán, esta es una técnica de Bancar. La evolución que tiene artropatía es de un 59,4 y una técnica de 10 años de Latarjet es un 38,2. Hay muchas cosas a tener en cuenta. La evolución y la artroscópica y los arpones que han pasado ahora de pico osteointegrable ayudan mucho a que no se genere una fricción. Y obviamente la población que hace técnica de Latarjet de Europa, que tiene más de 60 años haciéndola, por lo tanto la experiencia que tienen es muy buena. Cuando fracasa, existen injertos, puede ser el Eden Bennett, que es el injerto de cresta, el extremo distal de clavícula, que también sirve, o un extremo del pilón tibial. Es cuando necesitamos hueso. Y acá lo que les voy a mostrar es que la evolución hizo que se llegue a una técnica artroscópica de hombro. Es bastante complejo, pero bueno, hay gente que tiene un don en las manos y lo logra. Está brava la triangulación ahí, ¿no? Y lo que se busca, ya va a empezar a ver la curva y complicaciones porque se hace un solo punto de fijación, por lo tanto la posibilidad de rotaciones está. Ahí esquivaron la pseudomona, Mauri. ¿Cómo? Ahí la Que ahí esquivaron. justo esquivó la pseudomona ahí con el artroscopio. Si se opera fuera de la reina quizás no aparezca la pseudo, pero bueno. Bueno, es bastante complejo, la toma de injerto es mucho más chica, se está empezando a estudiar y bueno, obviamente al principio son todo bien y ya empiezan a ver las complicaciones porque bueno, o no pega, hueso insuficiente o hematomas. Bueno, ¿dudas chicos? ¿Preguntas? Muy bueno, Mauri. Yo tengo una duda respecto a un concepto que me cuesta bastante entender. Vos hoy mencionaste lo del efecto hamaca que tiene la cirugía de Latarjet. ¿Me puedes explicar un poquito en qué consiste eso? Bueno, no entendí cuando lo explicaste hoy. Bueno, la ventaja que tiene la técnica de